la sesión de hoy. Bien, hoy es viernes 6 de junio del 2022 y estamos aquí para terminar este curso intersemestral Disolutas y Disipadas, Mujeres Creadoras. Ya llegamos al final. Por un lado y por el otro lado, como que siempre es bueno y no tan bueno como que concluir algo, pero siempre es bueno llegar al final, eso sin dudar. Entonces, han sido 2 semanas que hemos estado revisando ya una larga lista de mujeres disolutas, disipadas, y entonces ahí es donde, pues, yo quisiera saber si hay alguien de ustedes que quiera participar a partir de lo que ya fue, leyó, investigó, qué aprendió, porque nadie se apuntó, ¿verdad? En el Classroom de Google, pero no sé, a lo mejor alguien quiere participar, contarnos su experiencia de este curso después de haber ido y leer un libro, investigar de la personaje que eligió. ¿Alguien quiere participar o no? A ver, no hay manos levantadas, ¿no? Porque ayer me preguntaron, pero a lo mejor nomás me preguntaban por, diré, educación, ¿no? De que tomen en cuenta lo que digo, pero yo no les puedo obligar a participar. No hay ningún comentario al respecto. Bueno, como no me gusta estar como hablando al aire o a la pared, entonces vayamos al tema de hoy. Conste que yo les puse la oportunidad de externar su pensar, pero si no quieren hacerlo, vayamos a los temas de hoy. Entonces, los temas de hoy son ya la conclusión de todo este curso y yo lo titulé Rompiendo el molde. Tiene que ver ahora con 3 mujeres, ya al final. Bueno, 2 mujeres y como ya fue que ella misma se autonombró así, ¿verdad? La persona, son 2 mujeres y un monstruo, porque en esa situación ya quedó. Entonces, déjenme poner aquí la presentación. Señalar. Entonces, disolutas y disipadas, la última sesión. Rompiendo el molde. Pita Amor, Áñez Barda y B. Preciado. La primera es Pita Amor, que además es un personaje muy interesante porque le llaman la 11ª musa. Entonces, como ustedes sabrán, la 10ª musa fue Sor Juana. Entonces, a ella le llamaron la 11ª musa. Entonces, ahí me parece realmente que es un personaje muy valioso para nuestra cultura, porque es la siguiente poeta que siguió después de Sor Juana. Y pues ella es una de estas mujeres, ¿verdad? Que pues rompieron el molde en su momento justamente, porque sí fue bien disoluta y disipada. Y además en eso que pues pasa con estos personajes, la cuestión del escándalo y el morbo, ¿verdad? Pero al final lo que va quedando en realidad es su poesía.
porque ella en medio de todos estos desastres, una vez que empezó a escribir poesía, pues realmente nunca dejó de hacerlo. Es lo único que realmente no dejó de hacer. Entonces, aquí es donde pues vamos a ver cómo es Pita Amor o Guadalupe Amor, pero siempre se le conoció como Pita Amor. Y pues Elena Poniatowska presume que es su tía y que le prohibió además usar su apellido. Y ella bien obediente, ¿verdad? Pues ya no usó ese apellido. Es lo que ella dice, porque además la entrevistó varias veces a su tía. Pero aquí lo que es muy interesante es cómo todo lo que parecía que podía ser en contra de ella, pues siempre pesó más este lado de su poesía. Edmundo Gorman se sorprendió que tuviera como autora esta joven tan fiestera que se conducía con coquetería. Entonces, son de las cosas que siempre sorprendieron de ella, en el sentido de que había una idea de que las mujeres bonitas no necesitaban más que ser bonitas. Entonces, cuando ella empieza a escribir, empieza a mostrar sus poemas, pues se sorprenden los señores como Edmundo Gorman, ¿verdad? Porque además ella le gustaba mucho ese papel de como demostrar cierta extravagancia, cierta vanidad, ¿verdad? Cierta coquetería, como ser algo así superficial en lo exterior, pero ya cuando empieza a mostrar su poesía, empieza a demostrar que hay algo allá adentro, y eso es lo que les sorprende mucho a estos señores, que no era nada más la belleza por fuera, sino también lo que tenía adentro. Y entonces, y además el tipo de poesía que ella escribía, ¿verdad? Íntima y desolada, lo que ella comunicaba no parecía ser la realidad de esa muchacha seductora. Entonces, se les presenta como una gran paradoja en esto de, y ahí es donde la pongo como romper el molde, porque además, pues sí era bien bonita, y a lo mejor le hubiera bastado con ser nada más bonita, pero no le bastó, y ella siempre, a la par que le gustaba mucho mostrar esa belleza, ¿verdad? Pues también empezó a escribir y a escribir y a escribir, sobre todo su poesía. También escribió cuentos, relatos cortos, pero lo que la caracteriza mucho, que es por lo que se ganó el epíteto de undécima musa, tiene que ver con esta situación de la poesía. Ahora, ella era así, era muy rebelde. Y entonces, si van y leen el libro que se llama Yo soy mi casa, que así lo tituló, que es un libro de relatos muy bello, ¿verdad? Ahí es donde ella va contando justamente cómo era, eh, pues, una persona rebelde, una persona que, pues, siempre hizo lo que quiso y no hubo poder humano que la controlara. Y eso es lo que siempre la va a caracterizar, esa fuerza de voluntad de hacer lo que, pues, ella consideraba que tenía que hacer. Entonces, muy joven se escapa de su casa, se escapa con un señor más grande que ella y se va, ella no se casa, sino que se va con el señor y ahí es donde empieza todo situación de escándalo y chismes, ¿verdad? Con ella, porque le pone un departamento, que quiere decir esto, que pues era su amante. Y entonces no salió de su casa como otras mujeres que hemos visto aquí en estas 2 semanas, que para liberarse de la familia, porque lo que es evidente es que la familia es la primer cárcel, ¿verdad? Y hay que liberarse de esa cárcel, pues no se va haciendo el escaso, no se va con su permiso, como pasa en el caso de las que se casan ya para quitarse de encima a la familia y después divorciarse del esposo, sino que ella se escapa inmediatamente y se va con el señor y se pone a vivir ahí en el departamento que le pone.
Entonces, eso fue un gran escándalo. Oh. Y además en una sociedad tan, diré, cerrada, tan católica como en ese momento era la sociedad mexicana, realmente era un personaje que rompía el molde y sacaba chispas. Y ahí es donde está la cuestión de su paradoja, ¿verdad? De que creaba esta situación que ya plantea Edmundo Gorman de, pues lo que se veía por fuera no parecía lo que se veía por dentro. Es que además publica estas décimas a Dios, ¿verdad? Establece un monólogo donde cuestiona ya la existencia de Dios, manifiesta su deseo de creer, pero en vez de creer reafirma su duda. Dios, invención admirable. Entonces, además, empieza a escribir poemas de un tema que, pues, también saca chispas y que tiene que ver con esta cuestión de Dios. Y les digo, en una cultura tan católica, pues, no es que eran alabanzas a Dios, sino que ella le entra esa duda, si realmente Dios existe o no. Entonces, allí es donde ella se reafirma como atea, con todos estos poemas que ella está escribiendo, donde está planteando si realmente Dios existe o no. Y como dice María Zambrano, ¿verdad? Las personas ateas son las que justamente ya no encuentran a Dios, lo buscan, y además lo buscan con gran cuidado y terminan llegando a la conclusión de que ya no, pues, o no existe o nunca existió. El chiste es que ahí no lo está y no lo encuentran. Y eso es lo que también ella va a reflejar en estos poemas, ¿verdad? La existencia de Dios la pone totalmente en duda, sin tener que salir y decir, yo soy atea, Dios no existe, sino que en sus poemas empieza a manifestarse esta duda. Ahora, aquí está con Diego Rivera, que es otro de los personajes que en México duda de la existencia de Dios, y él sí lo declaró, Dios no existe. Entonces, pues además se juntan, ¿verdad? Los personajes que están en esa misma duda existencial. Además, es una parte muy interesante también de la cultura mexicana, la de los librepensadores, ¿verdad? Porque entonces ellos quedarían de ese lado, de ser librepensadores, porque ya no dependen de tener esa ancla para la existencia y para el pensar. Entonces también por eso a mí me cae muy bien Diego Rivera, porque son de los que pongo en ese lado de los pensadores mexicanos, que así se les llama librepensadores, porque en un determinado momento han puesto en duda la existencia de Dios. Y pues yo desde mi feminismo anarquista, ¿verdad? Considero que son de las cosas de las cuales uno se tiene que empezar a liberar como mujer para realmente ser una mujer liberada. Y por eso me encantan estos personajes donde ponen en la mesa esa pregunta y con ello pues su fe, ¿verdad? De ver inmediatamente que a lo mejor ya no creen en eso, ya no tienen esa fe, pueden tener las personas que de pronto se liberan de todo menos de esa creencia. Entonces, aquí vemos dónde la está pintando, que es este cuadro que era el anterior, justamente, ¿verdad? Es a colores. Y de las cosas que decían es que abre mucho los ojos, ¿no? Pita Amor. Digo, pues es que así era su fisonomía, como de ojos abiertos. Y además eso me gusta mucho porque tiene mucho que ver con esta cuestión del vidente, del que ve más allá de lo que ven las demás personas. Entonces es un rasgo que además la caracteriza. Y si realmente ella tenía esa capacidad de andar siempre con los ojos abiertos, así de esa manera, ¿verdad? Porque además es un gran esfuerzo que hay que hacer para andar así con los ojos así todo el tiempo abiertos. Y entonces es muy interesante cómo es un personaje, ¿verdad? Tanto en el aspecto físico como en el interno, que siempre deslumbraba. Y aquí esta foto me gusta mucho porque pues, ella está viendo a Diego Rivera pues con admiración mientras la está pintando y la va a pintar además
no solamente en este cuadro, sino en otros cuadros, ¿verdad? De que pues, la toma ahí como, pues, teniendo esa belleza, cómo no la iba a tratar de capturar. De las cosas que ella hacía y que siempre decía que todo le salía muy bien, ¿verdad? Que le gustaba mucho. La única cosa que aceptó que no le salió bien fue la actuación. Se metió a andar en el teatro. Permítanme, déjenme cerrar la ventana porque ya están moliendo los chiles. Perdón, pero que si no se mete todo el humo de los chiles de los vecinos y empezó a toser. Entonces ella reconoció que la actuación no era lo suyo, pero aquí hay una de esas fotos donde pues intentó hacerlo, pero realmente no se sintió a gusto. Ella que era una gran histriónica, ¿verdad? En el teatro pues no se sintió tan a gusto. Pienso que a lo mejor tiene que ver con esta cuestión de que pues el teatro hay que seguir un guión, hay que constreñirse a los parlamentos y eso es como una atadura. Y hay personas que son muy histriónicas en su vida cotidiana, pero seguir un guión, ¿verdad? No es lo suyo. Entonces, yo pienso que por ahí tuvo que haber estado su fracaso con la cuestión de la actuación, porque pues ella era muy extrovertida realmente, ¿verdad? De mostrarse en público, de hablar en público, y eso de pronto ella dice, no, eso no es lo mío, ya, pasó a otras cosas. Siempre sí me afectó el chile de los vecinos. Qué frase, ¿no? Bueno, fue rechazada hasta cierto punto por sus pares, ¿verdad? Considerada como poetisa menor. Y de lo que son, permítanme, le voy a dar un trago a mi café porque justamente el café ayuda a pasar eso. Y entonces sus pares como Dolores Castro y Rosario Castellanos, que además son dos mujeres que yo admiro mucho, ¿verdad? Las dos escribieron también poesía, las dos también fueron feministas, reflexionaron cosas de la mujer, pero ahí ya, ahora que reviso la vida de Pita Amor, digo, ay, qué malas mujeres, la mera verdad, porque la rechazaron y mucho tiene que ver justamente con este ámbito donde ella, pues, era una mujer escandalosa y ellas al fin y al cabo eran muy, seriecitas. Y entonces ahí es donde, pues, no la aceptaron tanto, fue rechazada por sus contemporáneas, ¿verdad? Y no faltó quien además dijera que todo eso no lo estaba escribiendo ella. Era tan bonita que tenía que ser tonta, ¿verdad? Que es la idea del orden de las bonitas, que es mejor que se conserven tontas, ignorantes y nada más muestren su belleza. Y la checaban Yo soy mi casa, este libro que les acabo de recomendar, a González Montesinos, imagínense que él había inventado toda la vida de Pitamor, resulta, y el segundo libro se lo atribuyeron a don Alfonso Reyes, y se lo atribuyen a Alfonso Reyes porque es a uno de los personajes que ella va y le muestra su poesía, y él dice, oh, eso está muy bien, y además, pues, le hace lo que a cualquier otro poeta, varón, le pasa por esa revisión, ¿verdad?, de textos, y hay una persona que incluso se lo corrige, ve que esté bien escrita la ortografía, sintaxis, todos los escritores pasan por ese tamiz, pero si es una mujer, entonces dicen, ay no, el que se lo hizo es el que se lo corrigió, y entonces ahí es donde también se ve cómo es un mundo donde les quieren siempre quitar su crédito a las mujeres, y eso fue mucho de lo que le pasó a ella. Y digo, bueno, que la poesía que le lleva a Alfonso Reyes de pronto digan que la escribió él, pues podría darse un caso así, pero el libro Yo soy mi casa, donde es un libro autobiográfico, realmente cómo se lo quieren robar, cómo quieren decir que se lo escribió un señor. Y digo, no, pues ese es justamente el peso del orden.
de que no quiere dar crédito que las mujeres sean, por un lado, creativas, sean inteligentes, y si son bonitas, pues menos creen que tengan esa capacidad. Y ahí es donde, pues, ella siempre estuvo, pues, no luchando con eso, porque en realidad ella, pues, tenía, diré, una desfachatez, ¿verdad? Que es también lo que me gusta mucho, para enfrentar todas estas cosas, incluso, pues, hasta le han de verdad dado mucha risa. La poeta pionera de la liberación sexual. Así es como también se la puede uno encontrar cuando va y busca información de ella, ¿verdad? Porque, pues, los pintores la empezaron a pintar desnuda, y entonces por eso también creaba gran escándalo, porque pues sí iba y dicen que se le desnudó justamente a Juan Soriano, ¿verdad? Que llegó y le dijo, píntame, y ya estaba ahí toda desnuda, y entonces era parte de su escándalo como poeta. Su sexualidad corría en dos vertientes, pues a pesar de sus múltiples amantes varones, entre sus amigos se comentaba su lesbianismo. Juan Soriano recordaba que era muy lésbica, tuvo muchos líos con señoras y todo terminaba más o menos mal, siempre en desastre. Y además, pues era muy complicado en esa época. Si ya era un escándalo que anduviera con señores, que anduviera ahora con señoras, pues era más escándalo. Pero en definitiva parece que a ella le gustaban mucho más las mujeres que los varones. Y eso va a ser también parte de su escándalo y pues ahora se ve ya como una liberación sexual, que además eso me parece muy interesante de todos estos personajes o estas personajes donde pues en realidad ni son heteros ni homos, sino que son bi, o como dice el profe Mendiola, son andróginos. Eso es donde se puede uno tratar de explicar, ¿verdad? Esta dualidad es en androginia, que así como pueden expresar su lado femenino, también pueden expresar su lado masculino. Y entonces, a mí eso me las vuelve aún más completas, porque realmente no se restringen o se cierran, ¿verdad? A tener experiencias completas. Y esta es la experiencia más completa en realidad, la de pues saber qué pasa con los varones, qué pasa con las mujeres, en este ámbito del erotismo, de la sexualidad, realmente te da una perspectiva que es más amplia que estar nada más encerrado en una jaulita. Había estado buscando justamente en esto de la liberación sexual, sus escándalos, ¿verdad? Si había fotos de ella desnuda, si la habían retratado, ya que los pintores la habían pintado de esta manera. Y finalmente de estar busque y busque, ¿verdad? Desde ayer estuve buscando y no encontré nada, pero hoy en la mañana que me puse aquí a ver la última presentación, que estuviera bien, dije, voy a hacer una última búsqueda y me encontré una foto. Sí hay una foto de cuando la está pintando aquí en este cuadro, ¿verdad? Y está ella, pero está de perfil. Es una foto además muy interesante porque pues el fotógrafo la está retratando de perfil y es el momento en que la está pintando aquí. Entiendo que es Soriano. Y pues es la única foto que me he encontrado de ella en esta situación de desnudo, porque no es como Naui Olin, que ella sí se dedicó una parte de hacer modelo de fotógrafos, mostrando su desnudez, pero ella era poeta y entre su ser poeta, pues realmente no le afectaba mostrarse desnuda, pero tampoco era para estar, pues, como diré, volviéndose una modelo de desnudos. Entonces, eso habla también de que, pues, sí tenía muy claro, además, ¿verdad? Esta cuestión de su desnudez, de que la mostraba, pues ahora sí que cuando ella quería, no para hacer exactamente exhibicionismo o ser una modelo de desnudos. Ahora, hay unas historias que cuentan donde ella llegaba a lugares públicos y se desnudaba, ¿no? Ya venía desnuda y se quitaba la ropa de encima.
pero tampoco hay fotos de eso. Esta es la única que he encontrado de todas las fotos de Pita Amor, la única que me encuentro donde ella está en una situación de desnudo. Y me pregunto si nada más estará de la cintura para arriba, si realmente está totalmente desnuda, ¿verdad? Porque aquí se le ve como una orillita, que también acá se le ve, lo cual me hace pensar que nada más está desnuda de la cintura para arriba. Y también por eso le llaman la pionera de la liberación sexual, que tiene mucho que ver con esta manera de expresar su sexualidad, su manera de, pues, ser lesbiana, ¿verdad? Y mientras era un escándalo su relación con los varones, porque era amante, pues el lesbianismo en esa época era aún más terrible que ser amante de un señor. Su sexualidad corría en dos vertientes. A pesar de sus múltiples amantes varones, entre sus amigos se comentaba su lesbianismo. Juan Soriano recordaba que era muy lésbica. Este es el que ya había leído. Perdón, me sigue atacando la tos. Va a pasar por muchas vicisitudes su vida, desde luego, ¿verdad? Pero va a ser un momento muy especial que la va a llevar al final de su vida a estar en una situación como de ya derrotada, ya vencida, ¿verdad? Y entonces cuando tiene como 40 años, resulta que en esos amores lésbicos que tuvo, dicen que se enamoró mucho de una mujer. Ahora, nadie dice el nombre de la mujer, nada más dicen que fue una mujer de la cual ella se enamoró muchísimo y que además después esta mujer la abandona y que ella no soporta este abandono. Y ahí pues como que se da a la calle, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso en ella? De que entonces como que trató de olvidarla o de hacer como que no le importaba. Entonces es un momento donde ella empieza a irse con los varones, ¿verdad? Como que para tratar de olvidarla se refugia en la otra situación, que es andar con varones, y pues ahí es donde, pues fuera del escándalo, ¿verdad? Para las mujeres, eso es muy peligroso si todavía están en una cierta edad donde se pueden embarazar. Entonces, eso es lo que le va a pasar, que andar ya con estas varones en esta última parte de su vida, ¿verdad? Que no le había pasado hasta el momento, es que sale embarazada y tiene a la criatura. Pero como ella en realidad no había sido su elección, quedar embarazada, no sé por qué, pues a lo mejor no era todavía tan fácil pensar o considerar un aborto, lo lleva hasta el final, o a lo mejor quiso abortar, pero dijeron que no, porque ya estaba tan grande que a lo mejor no, ella no sobrevivía, porque es un momento donde todavía esta cuestión del aborto no es como ahora que incluso te dan una pastilla al día siguiente y abortas, ¿verdad? Eran otras condiciones clínicas, lo del aborto, y entonces lo termina teniendo, y como ella no se había considerado ser madre, pues entonces va y se lo deja a una hermana a que cuide a la criatura, que fue un niño. Y pues esta hermana lo tenía bajo su cuidado, y además pues ella iba todos los días a ver al niño, le llevaba juguetes, o sea, no se olvida de él, pero pues ella no estaba en posibilidad de pensarse madre, de tener ese papel, esa función de maternidad. Y como su hermana se había tenido hijos, era una madre, pues va y se lo deja. Es como la situación más normal que pasa de pronto con unas mujeres, que sus hijos se los dejan a una hermana. Y pues la hermana los acepta porque pues, siendo hijos de su hermana, pues no ve ningún conflicto y eso parecía que era lo que estaba pasando. Pero resulta que se da un descuido de la hermana y a los 8 meses se muere la criatura porque se ahoga. Y sí dicen se ahogó. Y yo digo, estaba tan chiquito que cómo fue la posibilidad de que se ahogara. Y entonces ahí
en ese momento, pues ella se le juntan muchas cosas y entra en crisis y la tienen que hospitalizar. Entonces su familia se encarga de ella, la hospitaliza para que pase de esa crisis, y allí es donde entra en funciones la situación de la familia, ¿verdad? Entonces, pues, como los hermanos nos iban a asumir todos los gastos que eso implicaba, de que ella estuviera hospitalizada, de entierro de la criatura, entonces ella tenía un departamento y le venden su departamento para pagar todos los gastos de ella. Y entonces ahí es donde ella ya se queda a la deriva en realidad, porque ya no tiene una casa, no sé, de yo soy mi casa, ¿verdad? Pues ya no tiene una casa. Y entonces es cuando pues entra en esta situación, dicen que incluso pues descuidó, ya empezó a descuidar todo su aspecto personal, la veían hasta chancluda, entonces empieza a peinar ya no tan elegantemente, sino que se hace un chongo en la cabeza, y pues ya no empieza, además ya no tenía dinero, no empieza a ser tan elegante, y unos amigos le consiguen un lugar donde vivir, le adaptan un garage, donde ahí ella empieza a vivir, entonces lo que ella empieza a hacer es a vender sus poemas en papelitos, que así le decía ella, vendía sus papelitos. Y vendía sus papelitos con poemas, pero también con dibujos, que este es uno de esos dibujos. Estos dibujos ella los hacía y además son sus autorretratos. Entonces, también dibujaba de una manera muy bonita, ¿verdad? Porque es un dibujo donde ella se autorretrata y se ve que los hace así como con plumines, ¿verdad? De los que se usan para hacer dibujos de niños. Entonces, a mí me parece que son unos dibujos además muy bonitos, muy interesantes, donde ella se está autorretratando, ¿verdad? Se está creando también un modelo y se salía a la zona rosa a vender todos estos papelitos. Entonces, cuando eso empieza a pasar, pues hay gente que, pues, realmente no quiere que se pierda su poesía y empiezan a juntar los papelitos y todavía va a publicar 3 libros de todos sus poemas que va escribiendo así, de esa manera, y consiguen todavía hacerle 3 publicaciones y con eso pues se las pagan. Con eso pues ella tenía también un ingreso y entonces era una forma de ayudarla, ¿verdad? Por un lado, publicarle sus libros para que le pagaran y por el otro lado, que no se perdiera su poesía, porque de las cosas que son indubitables, ¿verdad? Es que ella era una gran poeta y eso es lo que se concentran las personas que las aprecian en cuidarle. Juntas en tu forma veo dureza y ternura, niña, y por dentro eres campiña inagotable, un paseo de amor, temores, deseo. Este es uno de los poemas que le escribe justamente a la que dicen que fue su gran amor. La ostentosa desnudez de Pita Amor, ¿verdad? La ostentosa desnudez. Entonces, pues, este es otro de estos cuadros donde, pues, aquí se está totalmente desnuda, ¿verdad? Posó para el pintor y es algo que la va a caracterizar, esta cuestión de, pues, mostrar su desnudez. Insisto, no padezco angustia, padezco un mal diferente, que es el de querer, el de ansiar escribir y escribir. En mi mente se agolpan mis ideas en una forma diabólica y alarmante, pero curiosamente, en mi mente no cabe el caos. Entonces, estas son de las cosas que ella pues escribe y que además la definen de que pues a lo mejor su vida podía ser desordenada, pero su mente no era desordenada. Y es justamente esa posibilidad que tiene de escribir y escribir. Y eso es lo que yo le admiro muchísimo, que siempre tuvo esa gran fuerza, ¿verdad? Mental para que su mente no fuera, pues, el tipo de mente que se deja vencer y que, pues, una vez que entró en crisis, salió de ella, pues, a lo mejor ya no era ese personaje que todos admiraban antes de esa crisis, pero al final
ella siempre conservó su lugar como Pita Amor. Aquí quise combinar estas dos fotografías donde ella está de joven y ya cuando ella pues es anciana, ¿verdad? Pero pues, siempre con los mismos gestos, o sea, ella siempre fue la misma en realidad, pese a su aspecto exterior, que es lo que creo que nunca le afectó para tener esa, diré, paz interior, ¿verdad? Fuera bonita o fuera como la veían ya una clochar, ella siempre fue la misma, siempre tenía esa gran voluntad de estar bien plantada en su cabeza. Como era de natural despilfarro, algunos amigos le aconsejaban que administrara su dinero, pero ella no hacía el menor caso. Vendía sus poemas a transeúntes y comensales de la zona rosa. Entonces, andaba allí en todos los restaurantes de la zona rosa, ¿verdad? Pues como anda mucha gente vendiendo cosas, pues ella vendía sus poemas. Que en eso es como Jean-Michel Basquiat también, que andaba vendiendo sus dibujos en restaurantes hasta que lo vean de Warhol y dice, ¿qué es esto? Bueno, pues ella ya sabían qué era. Entonces ahí es donde pues hubo gente que pues no solamente le compró los papelitos, sino que además los guardaron para que no se perdieran. Pita Amor, la Sor Juana del siglo XX que ha sido despreciada y olvidada. Al final eso es lo que pues hay muchas personas que lamentan, ¿verdad? En este momento que haya de pronto pues quedado en un pliegue y su poesía no sea de las que más te recomiendan leer. Y yo digo que tiene más que ver con esta visión que ella tuvo de pues desapego de Dios, de empezar a dudar de Dios, no porque su poesía haya sido escandalosa como su vida, sino que realmente es una poesía muy meditada y habla de cosas trascendentales, tan trascendentales que a lo mejor les da miedo pensar, pues, como esta cuestión de los poemas a Dios. Y entonces ahí es donde, pues, entró en esta situación como de olvido, donde de pronto cuando se le recuerda es justamente por esa parte, ¿verdad? De la desnudez, los escándalos. Pero pues aquí yo la pongo aquí también para que ustedes vayan y busquen su literatura por un lado y por el otro lado también sus poemas, que ahí es donde está su parte más fuerte de ella, ¿verdad? Al ser tildada como la 11ª musa es por algo. Y muchos de estos señores que al final dudaban de que ella los escribiera y no, como al final ella sí demostró que los escribía, pues es cuando es reconocida, pero a la vez, en este caso, pues pesó mucho la cuestión de la vida que ya tenía, ¿verdad? Y pues no era una escritora que anduviera cuidando su literatura en presentaciones, todo esto que tienen que hacer de pronto algunas poetas para estar en el candelero. Esa es una parte que ya no le importó en realidad, pero pues su posteridad la cuidaron otras personas donde pues ahí todavía salieron 100 sonetos a vuelo alto, Los pájaros, liras, ¿verdad? De pronto se vuelve sonetista, y es algo muy especial, hacer sonetos, y le van a rescatar 100 sonetos, quién sabe cuántos más haya hecho, y esa es la parte fuerte de ella, su poesía, siempre, siempre cargar con su poesía. Y pues a mí me gusta poner estas fotos, ¿verdad? Donde ella pues no necesitaba que nadie le rendiera pleitesía, ella era su propia reina, y ella misma se ponía sus coronas en la cabeza, y aquí está en una de estas fotos donde pues está coronada por ella misma, ¿verdad? Y ella era su propia reina además, no necesitaba que le dieran el título, porque ella sabía lo que valía su poesía, y pues sí, es nuestra reina de la poesía, yo no dudo en decirlo. Entonces, por eso les digo, vayan y búsquenla, vayan y pues encuéntrense con esta mujer disoluta y disipada por completo, pero que tiene muchas cosas muy interesantes en su poesía, que además es lo que se considera la forma más alta de escribir, la poesía, no la filosofía, sino la poesía. Y entonces, hasta aquí llega mi relato de Pita Amor. Entonces, ahora le voy a ceder los micrófonos al profesor Salvador Mendiola, que nos va a platicar, ¿verdad?, de Áñez Barda, que es
la última cineasta de la nueva ola, como le llaman, ¿verdad? Le dicen la abuelita de la nueva ola. A mí no me gusta ese epíteto para nada, la mera verdad. Porque ella, cuando empezó a hacer sus películas, pues no era abuelita. Que haya sido longeva haciendo películas es otra cosa. Entonces, ese epíteto no me gusta para nada para ella. Entonces, dejo de compartir para que ahora él les comparta lo que nos va a compartir de Áñez Barda. Aquí estoy ya. Con Graciela Taquini diré para Pita Amor y para nosotras, yo no soy tu abuela. Exactamente. Así es, estamos en esa Así dice acción. Taquini, exactamente. Sí, yo no soy tu abuela. Las abuelas, las tontas, las que se dejaron. Pero nosotras, las feministas, no somos abuelas. Yo no soy tu abuela, yo no soy tu madre. Bien, estamos ya en el cierre de una reflexión muy amplia, muy valiosa, organizada por la profesora María Adela de la HR, sobre lo que son las feministas disolutas y disipadas, las que no se vuelven manada, las que no se aborregan, las que, como muestra la marcha de 89 en Washington, llegó cada una por sí misma y ninguna acarreada por otra. Ahí es donde estamos conversando nosotras esta acción contracultural, ritual de la Chorcha Chilis Willis. Ahora, Gloria, María Adela, ya estamos en audiovisualidad electrónica telemática. Lo que comenzó siendo un discurso prácticamente de banqueta, porque en estos salones de clases todavía no puede entrar la libertad. Y entonces empezamos a ser feministas en las banquetas, afuera de las facultades. Y ahí es donde viene esta acción conversando hasta llegar a esta sesión número 10 del curso intersemestral Disolutas y Disipadas. Es pues la suma de mucho tiempo de trabajo. Y al llegar al punto que me corresponde informar, en femenino singular, Áñez Barda, nacida en 1928 en Bélgica, muerta en Francia en 2019, como parte de nuestras amigas, nuestras compañeras en confiamiento, disolutas y disipadas, mujeres creadoras, una buena parte de ellas ya muertas, y ahí es bueno recordar con María Kodama una de sus últimas entrevistas, donde ella dijo: Borges y yo somos ateos, nunca pensamos que hubiera vida después de la muerte, pero yo no quiero dejar de pensar que me lo encontraré después de la muerte. Y así nosotras nos estamos encontrando con Lilia Carrillo, con Paula Báez, con Áñez Barda, con Carmen Mondragón, mujeres que nos abrieron el camino para la emancipación del género humano y la liberación de las mujeres. Áñez Barda fue singular en todo. No fue nunca parte de ninguna manada, por eso ni siquiera hay que considerarla de la nueva ola francesa, porque pues de la nueva ola la corrieron, a las grandes personas las corren de las aglomeraciones. Ella hizo cine documental trascendental antes de que se imaginaran que iba a haber nueva ola.
antes que Resnais, antes que Chris Marker, antes que cualquier director, Jean-Luc Godard. Ella hizo cine documental. Su primer gran documental fueron sus fotos de la calle donde vivía. La consideran la única mujer importante en la historia del cine francés. Y si nos ponemos objetivas, tal vez sea la única mujer importante en la historia del cine universal. La única que nunca le hizo una sola concesión al orden simbólico patriarcal, falogocéntrico, machista, autoritario. Dice y dijo que para poder liberarse y emanciparse de todo ese mundo, para desocupar el falo, el logos, el centro del padre, se encerró en el cuarto oscuro de la fotografía. Y así llegó a ganarse la vida como una adolescente estrella de la fotografía periodística en Francia. De ahí se lanzó a hacer cine sin dejar nunca de tomar fotografías, porque consideraba que la única forma de expresión propia para las mujeres liberadas era con imágenes visuales y audiovisuales. Lo más alejadas, dijo en un momento muy importante de su vida, lo más alejadas posibles de las palabras que llenan la pantalla de Jean-Luc Godard. Las feministas no podemos llenar de palabras la pantalla, la imagen, la tenemos que llenar de vida cotidiana, de vida real. Así es como llegó a ser cine importante a partir de que abandonó al primer esposo que tenía, un bueno para nada. Siempre los primeros maridos suelen ser buenos para nada. El tonto idiota que te enamoró, nada más. Y encuentra en el mundo de la fotografía, de la intelectualidad, a Jacques Demy, un cineasta grandioso. Se enamoran como locos, ella abandona a su marido, se lleva con ella a su hijo. Con Jacques Demy procrea una hija, se vuelve creadora, poderosa, por lo que él le inspira y la va a llevar al momento crucial de su vida, que es el día que ya teniendo una hija entre los dos, él le dice: yo me enamoré de ti porque eres inteligente, Añez, porque yo soy homosexual. A mí no me gustan las mujeres para nada y tú ya me llevaste hasta tener una hija y ahora estoy enamorado de ti, de la niña, pero déjame ser quien soy. Y siguen viviendo juntos, él como homosexual y ella como Áñez Barda. Él muere muy rápido de cáncer, ella lo entierra y pues sigue en la vida creando y creando imágenes. Es una mujer ilustrada europea, no una latinoamericana recién bajada de la palmera, sino una mujer que se educó pues viendo realmente los cuadros del Renacimiento en Italia en persona y no en fotitos de Wikipedia. Leyó, estudió teatro, pintura, y ya que se volvió vieja y alegre, dijo: pues toda esa cultura estuvo bien, pero la hubiera convertido a aquella muchacha en un varón, y eso hubiera sido triste. A mí me hizo mujer liberada el cine. Su película inicial feminista se tituló Cleopatra, de 5 a 7 de la tarde en la ciudad de París, el año de 1961. Cleopatra es una gran cantante de rock and roll y antes de los Beatles, una gran cantante de rock and roll.
Ese día se descubrió unos días antes un dolor en el pecho. Fue a ver a su ginecólogo. El ginecólogo le dijo, puedes tener cáncer en el pecho, vamos a hacer unos estudios. Va ella, hace los estudios y de 5 a 7 es el tiempo en el que recoge los estudios y se lo lleva al ginecólogo para que le diga si tiene o no tiene cáncer. En 2 horas, Cleopatra se vuelve sí misma, se prepara para la muerte posible, entiende que no tiene que estar enamorada del varón con el que vive, porque no sirve para nada, que se tiene que enamorar de sí misma primero que de nada, y de ahí lanzarse a la vida. En 61 era tiempos donde una mujer poderosa provocaba esas miradas y nadie las consideraba pecado mortal. Era el orden simbólico operando de esa manera. No era inquisitorial, quizá era muy machista. Al final Cleopatra descubre que no tiene cáncer, descubre que es sí misma y le sirve a Agnès Varda para saber que puede hacer cine. Y ahí está una película eterna feminista, totalmente de mujer, con mujeres, para mujeres, y que podemos ver con sabiduría los varones. Cleo, de 5 a 7, la primera película de Agnès Varda. Segura de sí misma, llega a la felicidad, le bonheur, happiness. Y aquí hace la película donde entiende la situación de los machos, porque ya Jacques Demy le confesó que es homosexual, ella ya lo entendió y en este momento ya entendió lo que es un macho. La felicidad empieza con una pareja feliz que tiene 2 criaturitas, todo lo hacen bien, son el sueño de amor. Y un día en la calle, él ve a otra mujer, le hace la conversación, se enamora de ella y se lo dice a su esposa, me enamoré de otra mujer. Y ella le dice, ¿con cuál de las dos eres más feliz? Él le dice, con las dos. Si estoy solo con ella, soy feliz, y si estoy solo contigo, soy feliz. Y entonces ella le dice, hazme el amor, porque están en un día de campo afuera de París, junto a un río. Hacen el amor, él como todos los machos se queda dormido y cuando despierta ella ya se ahogó en el río. La entierran y se va a vivir con la otra y es feliz y ya no se agobia por la que se murió y ahí se acaba la película, la felicidad. El macho se conforma con lo que sea. La pobre mujer se enamora solamente de un macho, luego lo va cambiando por otro, por otro, por otro, hasta que se la lleva el macho de la muerte, sin haber vivido. Ya libre del orden simbólico falocéntrico, Agnès Varda hizo la gran película para la gente hippie de verdad. Si tu abuelita o tu abuelito hippies pusieron ya en la pantalla Lions Love, si eran hippies. Si no, eran pinches escuchas de Three Souls in My Mind y esas chingaderas, ¿no? De Javier Batis, ándale. Pero Lions Love es un trío, 2 varones y una mujer que viven juntos y felices y nunca tienen problemas porque viven los 3 juntos y felices. Si se enamora alguien de los 3 de otra persona, pues se enamoran los 3 de esa persona y viven dichosos, encantados. Ella evidentemente es Viva, la estrella de Andy Warhol. Ellos 2 son los compositores de la ópera Hair. Se hacen amigos de Varda, de mí, del grupo intelectual contracultural de lo que llamarían la nueva ola. Los que no eran católicos ni protestantes, sino ateos, y hacen Lions Law. Se puede ser feliz si no eres parejita, si empiezas de 3 en adelante. Ahí
para no gritar tanto, voy a cerrar la ventana, pero quería que se oyera la calle. Siento muy bonito no tener que estar en un pinche cajón de salón de clases antiguo. Si de verdad ya trataste con hippies de verdad de los años 60 y ya te llevaron a ver Sin Techo ni Ley, la película que crea el anarquismo de cada quien por su cuenta, en la soledad de la libertad, en la tristeza de la libertad, en bolita, pura pus, así decíamos los hippies, en bolita es pus, cada quien por su cuenta, somos solitarias, solidarias. La protagonista de Sin Techo ni Ley es como nosotras, pero en un mal tiempo, donde no se puede ser tan libre como se pudo ser en México hasta el año 2018. Ahora ya no se puede por culpa de la dictadura. Pero en México podíamos ser absolutamente libres entre el año 1988 y el año 2018, gracias a la hipitecol, a la gente hipitec. Bien, la protagonista de Sin Techo ni Ley no puede ser tan libre. Es una pobre muchacha que su familia la condena a ser secretaria para que mantenga al padre y a la madre, como le pasa todavía a mucha gente en el mundo. Los padres los ponen a trabajar para ellos, quieren que les paguen las diálisis, la cura de mama, de cáncer, que estén viejos, y para eso tienen hijos, para que les paguen la muerte. A esta pobre muchacha se lo hacen, trabaja de secretaria, un día le gusta el suéter de una compañera, cree que todo el mundo se descuidó, lo guarda en su cajón del escritorio esperando llevárselo a la hora de salida, metiéndolo en una bolsa para que no vean quién se lo robó. Y antes de que pase eso, llegan, le abren el cajón y la corren del trabajo. Y de ahí en adelante la boletinan para que no le vuelvan a dar trabajo en ningún lado. Se vuelve una indigente viviendo en la calle hasta que se muere de frío, pero nunca deja de ser libre. Nunca regresa al orden patriarcal. Se muere de frío porque pierde esa cobija. En ese no tener donde vivir de fijo y ir yendo de un lugar a otro, cuidando que no te violen, que no te roben, que no te carcelen. Por escapar de la policía, abandona la cobija y la bolsa donde guardaba sus pertenencias. Ya no las encuentra, está lloviendo, es la pinche Europa donde hace un frío de carajo y se muere de frío. Esta es otra película feminista grandiosa. No es El poder del perro, no es Licorice Pizza, no es West Side Story, no, es una historia de mujer dramática, pero que vive el éxtasis, la frialdad y la tristeza de la libertad. De ahí en adelante ella se da cuenta que para poder ser feliz, tiene que evitar que los varones se le enamoren. Y en cuanto trata con varones, les dice, te voy a tomar como maestro, pero no como amante. Todos los amantes dan órdenes, y en cambio los maestros preguntan. Y siguió haciendo cine y cine y cine, Añez Bardá por su cuenta, libre, grandioso. Y fue regresando al documental. Comenzó con grandes documentales, como fotógrafa de periodismo, y al final ya de su vida gloriosa, regresó al gran documental francés. El primero que le ganó los aplausos del mundo entero fue El Eglanús, que puede tener 1000 traducciones posibles, pero a nosotras, las Chorchas Chiliswilis, nos gusta decirle los pepenadoras, los pepenadores y la pepenadora. Y es todo un tratado de cómo puedes vivir pepenando cosas sin tener que trabajar. Saber pepenar,
saber llegar a recoger lo que el capitalismo tira y que todavía sirve, y saberlo recoger, saber doblar la cintura, saber agacharse, es ganar libertades grandiosas, dice este relato. Juntar tu comida, juntar tu ropa, recogiéndola de todo lo que tiran en el campo, en la calle y donde sea. Y ahí ella aprendió de nuevo a pepenar y se lanzó a vivir de pepenadora. Literalmente a los ya prácticamente 70 años, se lanzó a vivir pues donde fuera como pepenadora y ahí a estar haciendo su cine con una hermosa cámara de video que, como ella dice en la película de los pepenadores y la pepenadora, ya no pesa nada. Y si quieres hacer un zoom, pues nada más pones los dedos en el objetivo y ya encuadras perfecto. Ya no tienes que traer las camarotas de 35 milímetros de celuloide. Y ahí va haciendo documental tras documental hasta llegar a su despedida. Barda por Añé o Barda por Arañé. Y ahí revisa toda su vida y se da cuenta que fue libre. Y descubre que es libre porque se enamora de este gran artista que es J.R. Jean-Pierre es todo lo que sabemos que se llama. Es un grafitero que de pronto hizo grafitis tan arriesgados. El grafiti, ya saben, es ilegal, si no es chingadera de moral. Y J.R. hizo grafitis tan arriesgados como ir a grafitear la pared de la chingadera esa del Museo del Louvre y la pirámide está por ahí también de cristal. Él las grafiteó y por haber grafiteado eso le aparecieron mecenas y por haber tenido mecenas se puso a hacer reportajes históricos sobre la condición de las mujeres y por ese camino llegó a Agnès Varda y se enamoraron a primera vista. Él era 55 años menor que ella cuando se conocen. Se enamoran y se ponen a vivir los dos de pepenadores en la calle y así hacen Agnès por Varda como su testamento, como su despedida, como su legado. Desde esa misión que ella confió a la juventud, les estamos hablando esta vez, desde esa tática fría y triste muchacha que decidió ser sí misma, Agnès Varda, para ser una mujer liberada. Eso ya me parece algo trascendental, que estemos llegando a este punto, esta acción ritual, subversiva, contracultural, de vanguardia feminista, mexicana y latinoamericana, pues con lo que entiendo son 8 mentes mudas, 8 mentes incapaces de expresar su libertad, pero que nos han estado tratando de prestar atención, aunque sea solo para encontrarnos nuestros innumerables defectos. Esperábamos transmitir información a 3 mentes, que probablemente sean 8, ya es un logro institucional de la Chorcha Chilis Willis. Nos hubiera encantado que desde el principio se hubiera vuelto diálogo libre feminista, pero bajo la dictadura, bajo la inquisición de género, realmente cuesta trabajo tener capacidad y valor para hablar por cuenta propia. Y entonces, en lo que sería ya mi conclusión de esta reflexión, camarada Gloria y camarada María Adela,
quiero cerrar con lo que yo entiendo fue el primer poema feminista de mi generación feminista. Después de Dolores Castro, después de Rosario Castellanos, las mexicanas quisimos ponernos a la altura de las circunstancias y aparecieron Paloma Villegas y Kira Galván como las poetas promesa del feminismo mexicano de los años 70 del siglo pasado. Paloma Villegas desafortunadamente no se pudo despegar del sueño de amor. Se enamoró de un pésimo novelista que ni su nombre recordaré aquí. La llenó de hijos e hijas, le arruinó la vida con el divorcio y se nos perdió Paloma, la gran comunista. Pero nos sigue quedando y está ahí para siempre Kira Galván. Kira, cuando escribió este poema que les voy a leer, tenía 18 años, había leído El segundo sexo, había empezado a leer feminismo norteamericano fuerte y se da cuenta que no debería de estar yendo al seminario del Capital, sino formar un círculo de conciencia feminista. Y este fue su manifiesto para convocar a sus compañeras de generación en lo que era el paso de preparatoria, entiendo, número 2 de la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, formando en la banqueta un círculo de conciencia feminista con este manifiesto poema que ella brillantemente tituló Contradicciones ideológicas al lavar un plato. Contradicciones ideológicas al lavar un plato, ¿no? Y también quisiera explicar por qué me maquillo y uso perfume. ¿Por qué quiero cantar la belleza del cuerpo masculino? Quiero aclararme bien ese racismo que existe entre los hombres y las mujeres. Aclararme por qué cuando lavo un plato o coso un botón, él no ha de estar haciendo lo mismo. Me pinto el ojo, no por automatismo imbécil, sino porque es el único instante en el día en que regreso a los tiempos ajenos y mi mano se vuelve egipcia. El rasgo del ojo se me queda en la historia. La sombra en el párpado me embalsama eternamente como mujer. Y quisiera que ellos también se pintaran los ojos. Es el rito ancestral del payaso. Mejillas rojas y boca de color. Me pinto porque así me dignifico como bufón. Estoy repitiendo, continuando un acto primitivo, como pintar búfalos en la roca. Y ya no hay cuevas ni búfalos, pero tengo un cuerpo para texturizarlo a mi gusto. Uso perfume, no porque lo anuncie Catherine Deneuve o lo use Labardot, sino porque yo, Kira, padezco la enfermedad del siglo XX, el credo de la posesión. Creer que en una botellita puede reposar toda la magia del cosmos, que me podré quitar de encima el olor de la herencia, la gravedad de la crisis capitalista, y por si fuera poco, desarrollaré un campo magnético contra los espíritus maléficos y la superstición, porque a pesar de todo, hembra. O lo que nos enseña el materialismo histórico acerca de la muerte del matriarcado y el surgimiento del pater familias. Se dice que las mujeres débiles, que los hombres fuertes, sí, y nuestras razas tan distintas, nuestros sexos tan diversamente complementarios, yin y yang,
¿Qué dijeron los griegos de los andróginos? En el principio, solo un ser, dos encajando en uno, pero la perfección. Y yo, qué ridícula. Dos especies humanas buscándose y nunca encontrándose. La otra parte es el misterio que nunca desnudaremos. Nunca podré saber, y lo quisiera, qué se siente estar enfundada en un cuerpo masculino. ¿Qué significa una erección? Que te crezcan barbas. Y ellos no sabrán nunca lo que es olerse a mujer, padecer cólicos y jaquecas y todas esas prendas que solemos usar. Dos universos físicos en dialéctica constante, con la nostalgia de una unión duradera, donde la fusión de los dos desconocidos llegue a la profundidad del entendimiento. Hay una necesidad compulsiva a diferenciarse, a dar razones para la escisión, para agudizar racismos con sonrisas. Y las amigas y los amigos, ellos comprenderán. Ellos entienden la distancia que te separa del amigo, amado, enemigo, desconocido, que la reconciliación es un esfuerzo máximo, la unión, la sublimación de nuestros propios misterios, que lavar un plato significa a veces afirmar las contradicciones de clase entre el hombre y la mujer. Hemos lavado un plato, Chorcha Chilis Willis, misión cumplida. Gracias por tanto esfuerzo de trabajo didáctico. Gracias a las personas mudas que nos vigilaron, nos escucharon, nos trataron de censurar, de reprimir. Aquí estamos, feministas como nunca. Cambio, Roger. Bien, cambio y fuera. Bueno, diré que hay dos personas que ya se manifestaron por el chat, pero son nada más dos personas ante esa solicitud. Entonces, voy a leer sus comentarios porque pues es lo que queríamos, básicamente, ¿verdad? Saber qué es lo que piensan un poco. Y dice Lucero Cardiel Sepúlveda: he conocido a todas estas mujeres, algunas solo las había escuchado, pero este curso me dio la oportunidad de ver más de sus vidas y entender su contexto, que a veces se hace de menos sus actos por ya ni verse tan revolucionarios, pero en su época sí lo fueron. Sí, ese era uno de los objetivos justamente, que como en este momento ya hay muchas cosas que pues con el tiempo se han vuelto normales, pues ya no se alcanza a ver la dimensión de lo que ellas hicieron en su momento. Y por eso es bueno ponerlo en contexto y voltear al pasado un poco y ver cómo eran las cosas en esos momentos. Y entonces, pues allí era uno de los objetivos y pues creo que se ha conseguido. Y luego también dice Marco Antonio Hernández: a mí me ha gustado mucho el curso, he aprendido igual demasiado y me ha resultado enriquecedor conocer a muchas de las mujeres con mayor influencia dentro del feminismo. En lo personal, leer a Virginia Woolf es satisfactorio. Leer una habitación propia debería ser obligatorio. Pues diré, sí, no, porque si se vuelve obligatorio, pues lo van a abominar y ya no van a querer leerlo. Creo que su mejor lectura es justamente esta elegida, ¿verdad? Así como te pasó a ti, por elección, porque es donde realmente se crea pues una afinidad, ¿verdad? Y no con el peso, digamos, de lo que puede pasar de pronto en la academia de leer por obligación, y ya eso pone como una traba para realmente entrar plenamente
sobre todo en este discurso que plantea Virginia Woolf de justamente de reflexionar cómo era un problema ser mujer cuando ella lo escribe, y aunque se han trascendido muchas cosas, creo que todavía siguen algunos de esos problemas. A ella le hubiera gustado ir a la universidad, no pudo ir, ahora ya hay muchas mujeres en la universidad, pero sin embargo de las cosas que ella plantea, que es la cuestión de conseguirse un empleo, ahí pues todavía no se les paga bien a las mujeres, por trabajos similares que hacen los varones, a ellos les pagan más. Está la cuestión del techo de cristal, donde no es fácilmente que una mujer ascienda a los puestos de dirección de una empresa. Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer, y pues lo que también es bueno es que no la lean solamente las mujeres, las muchachas, sino que también participen de esta lectura y entren en conciencia, pues los varones, como a ti ya te está pasando. Entonces, muy bien por eso. Bueno, ya vamos al cierre de este curso. Les voy a presentar a nuestro último personaje, que además, como ya había quedado planteado, ¿verdad? Pues esta misma persona ya en su situación en la que va quedando actualmente, pues ella misma ya se cataloga como monstruo. Y aquí digo ella misma, me voy a referir a esta persona en femenino porque es una persona finalmente, ¿verdad? Una persona monstruo. Entonces, ante la problemática de cómo referirme, si como él, como ella, no voy a caer en el absurdo de hablarle en eso que han usado ahora, que llamarle, eh, usar la forma en ¿no? Como amigue, no, eso es absurdo. O la X, ¿no? Que es impronunciable. O, yo les recomiendo mucho ahora en mis cursos, sobre todo a las personas que usan esa fórmula por escrito de poner la X, que mejor usen algo que en México se usó justamente cuando vino esta cuestión de la liberación de las mujeres y un uso de un lenguaje incluyente, ¿verdad? Que esto no inició apenas ahora, sino que es una reflexión que viene atrás. Los jóvenes en México usaban una fórmula que ya se ha dejado de usar, que me parece interesante y tiene que ver con esta cuestión de la X, ¿verdad? Y cómo sí suene. Entonces era todo terminarlo en nux, y además se aplicaba a la persona en concreto, a referirse a la persona incluso con su nombre, para que no se supiera si era varón y mujer. Entonces podías decir Adeliux, Salvadoriux, ¿verdad? La Miguiux, y todo lo llevaban a ese ámbito de lux, y entonces no sabía si era varón o mujer. Digo que eso es algo muy rescatable y que se ha quedado ahí como perdido en lo que es el habla común, y que los jóvenes, era una forma de hablar de los jóvenes. Entonces ahí sí suena la X y queda ahí en indeterminado si es varón o mujer, si dices, aquí diríamos preciadiux, ¿no? Porque incluso se puede aplicar hasta los apellidos. Entonces, eso es como un comentario de cómo referirnos ahora a las personas correctamente. Yo recomiendo mucho usar esa fórmula en lugar de caer en las otras fórmulas que se me hacen un poco absurdas. Pero mi fórmula preferida, en todo caso, es la que se refiere a la persona. Y pues referirse a la persona queda pues en femenino. Y que son de las cosas que pienso que ahora se están tratando otra vez de ocultar con todas estas variantes de inclusión y de no decir varón o mujer, se vuelve a quedar oculto la parte femenina. Y yo digo que es algo que tiene que seguir emergiendo, la parte femenina. Y ahora con la cuestión de los feminismos que se están peleando, si incluyen o no incluyen a los trans, y los trans han sido muy normativos en cómo ahora tienen que tratarlos y cómo tienen que referirse a ellos o a ellas o a yo digo que al final todos somos personas y nos podemos tratar en femenino. Entonces, Pepe Preciado, ¿verdad? O Paul Preciado, que si uno va y busca su información, ya se la encuentra así como escritor, filósofo y curador en la actualidad, cuyo trabajo se centra en temas teóricos y aplicados relacionados con la identidad, el género, la pornografía, la arquitectura y la sexualidad. Entonces, ya se volvió un filósofo por completo. Ha llevado la disolución de su cuerpo y sus papeles de identidad, que en su conferencia a los psicoanalistas heteronormativos
declaró que ya no sabe si disfrutar de su nuevo estatus o seguir increpando al orden por el privilegio que tienen los como él. Y además entró en esta deriva de que una vez que estuvo en el cuerpo que creía que era el adecuado y el perfecto para ser un filósofo, ya parece que no le acabó de gustar, porque entonces entró en el ámbito de lo que es tener un cuerpo de varón, que lo vean como varón, y como pasa con los varones, que es una de las cosas que dicen las que se quejan de andar en la calle, que todo el mundo las ve y les habla, pues él pasó por esa experiencia de ya de ser tratado como varón en la calle, y pues dice que nadie lo ve, nadie lo toma ya en cuenta, nadie le interpela, nadie lo ve en la calle, y además cuando se dirige a alguna persona, lo que sea, pues como que todo el mundo lo obedece. Y entonces esas dos cosas no le gustaron. Por un lado, pasar ya totalmente desapercibido, que nadie lo vea en la calle, ni le hable, ni le interpele. Y por el otro lado, que cuando diga algo, todo el mundo diga, sí, señor filósofo, que es en la situación en la que está. Y entonces también como que no quedó ahora muy contento, ¿verdad? De ser el filósofo. Y son de las cosas que lo han llevado o le han llevado o la han llevado a declararse como monstruo. Y entonces escribió un documento que se llama Yo soy el monstruo que os habla. Y es una conferencia que dio a un grupo de psicoanalistas donde pues se les está planteando su situación y además pues llega en el momento en que pues parece que ahora sí está enfermo, ¿verdad? Y lo tienen que cuidar los psicoanalistas y es lo que le reclama, que no hay un psicoanálisis para monstruos como él. Y entonces a mí ya todo eso se me hace muy tremendo porque queriendo liberarse del encierro, de la cárcel de las mujeres, pues como ya mismo reconoció como filósofo que es ahora, que bueno, a lo mejor me metí en otra jaula, pero yo elegí esta jaula. Digo, uy, pues tanto lío para cambiar nada más de jaula, se me hace excesivo, la mera verdad, y además se me hace incomprensible. Pero bueno, lo cierto es que en realidad ella siempre quiso ser filósofo. Y de las cosas que se quejaba cuando era una muchachita, ¿verdad? Porque pues, viene de ser una de experiencia de ser mujer, lesbiana, y de las cosas que se quejaba amargamente es que ella que quería ser filósofo y que estaba como filósofa, pues su filosofía no era tomada muy en cuenta porque le veían siempre lo mujer. Y esas son de las cosas que la impulsaron a pues pasar por su transición, ser reconocida como filósofo y que su pensamiento valiera por, no por su cuerpo, sino por ella misma, pero sí se tuvo que poner en el cuerpo de los varones para que se diera ese reconocimiento. Entonces, ahorita es un personaje lleno de ambigüedades porque había un sector de las feministas que la amaban como lesbiana, como filósofa justamente, como una persona que estaba ahí, ahora sí que haciendo ruido en el orden, y llega un momento que estas feministas la abuchean, la repudian, todas estas feministas que iban a sus conferencias a escucharla con gran delectación por lo que estaba planteando, ya en la última conferencia que se presentó, por ejemplo, en Argentina, que era un sitio donde la amaban, así como la mujer que estaba poniéndose en el orden, y además desde el lado de la filosofía, ¿verdad? En su última presentación, ya en la gira que hizo en Argentina, pues salió siempre abucheada. Y entonces ya empezó a entrar en esa situación justamente pues de no ser tan además aceptada ahora en su transición, porque muchas feministas la ven como que justamente se cambió del lado que criticaba, que es de ser un filósofo, que tiene un discurso, que además es apabullante, porque además ella es súper, súper, diré, pues sí es muy filósofa, muy filósofo ahora, entonces tiene un discurso donde pues de pronto puede ser muy apabullante en el ámbito del feminismo, de mujeres que no son muy filósofas de pronto y que querían pues ahora sí que beber de su fuente, pero pues ahora ya no. Y entonces esa es la situación en la que está y yo digo que pues se fue como al extremo de lo que ella andaba buscando y al irse al extremo, pues
quedó en una situación donde pues ya ni ella misma se halla a gusto. Y entonces todas estas notas que les voy a poner aquí, ¿verdad? Justamente son de una psicoanalista que se llama Mercedes de Francisco y hace una nota sobre Yo soy el monstruo que os habla, donde pues trata de ver qué es lo que le pasa, ¿no? Ya que ella está pidiendo un psicoanalista que la entienda, pues ella pues sale ahí como a tratar de entender qué es lo que le está pasando, porque ya está, yo digo que es hay un mito de Tiresias de los griegos, es la antitiresias, porque ya no queda ni de un lado ni del otro y además ya no puede decir si le gusta ser mujer o le gusta ser varón, porque de los dos lados no se sintió a gusto. Y lo que es lo terrible, lo tremendo es la cuestión de que está planteando es que pues, a lo mejor no se puede salir de ninguna jaula. Y en eso de elegir la jaula, a lo mejor puedes elegir la jaula equivocada. Y entonces eso se me hace muy, pues no sé, como que yo siempre buscaré es como salir de la jaula, no meterme en otra. Y si me voy a meter en otra jaula, pues a lo mejor me quedo ya en la que estoy. Pero bueno, yo seguiré insistiendo en salir de la jaula. Ahorita les digo cuál es la jaula de la que hay que salir. Esta es una de las pocas fotos que ya se pueden encontrar de ella antes de su transformación, ¿verdad? Aquí ella todavía era lesbiana. Y entonces, porque además había muchas fotos de ella cuando era joven, que parece que ya en su transición ella ha tratado como de juntar todo eso, quitarlo de internet, y ya no se encuentra fácilmente a Beatriz Preciado. Se encuentra uno con Paul B. Preciado, pero ya no con Beatriz Preciado. Y Beatriz Preciado, ¿verdad? Antes de ser Paul Preciado, pues tenía toda esta imagen que estaba construyendo, que además a mí me parecía muy interesante porque además escribía libros que iban tras esa consecución y parecía que lo que ella quería de verdad era justamente conseguir la cuestión del andrógino. Esta es una de las fotos que me encontré y además me parece muy interesante porque aquí ella pues está como en esta situación de ser andrógino, donde podía mostrar que venía de ser mujer, pero a la vez que a lo mejor no le gustaba ser mujer. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? De un lado presenta esa ambigüedad del andrógino, que es su lado con pecho. Aquí claramente se ve que ella tenía pechos, pero se sienta de tal manera que del otro lado, pues el otro pecho como que se le borra. Y esa es la imagen que a mí me gustó de ella, y por eso empecé a leerla y empecé a ver qué era lo que decía, porque estaba muy en esta situación de ser el andrógino. No dice ni de un lado ni del otro, sino tenerlos los dos en su mismo ser. Y esta foto que me encontré ahí me revela que sí, ella estaba en esa situación, véanlo. De un lado, pues parece una amazona, ¿no? Que ya se cortó un pecho. Y eso era lo que a mí realmente me parecía muy interesante. Pero cuando salió con esta deriva de que mejor sí me hago señor para que me tomen en serio, pues entonces ya pues, su literatura también se vio afectada por esta circunstancia. Entonces ya escribió unos libros donde pues desde su situación de monstruo, pues yo no quiero ser monstruo y entonces ya no me dice muchas cosas en realidad, cosas que sí me decía cuando estaba ahí haciendo sus experimentos, ¿verdad? Cuando leí su manifiesto que hizo Testoyonki, ¿verdad? Se volvió una yonki de la testosterona y parecía que se estaba metiendo la testosterona en el cuerpo, pues conseguir esta androginia, pero al final se pasó pues totalmente del otro lado. Y pues esta es la ficha biográfica, ¿verdad? Que pueden encontrar ahora en la Wikipedia, donde ella ya borró toda la parte de que era una mujer, era una lesbiana, que tenía esa experiencia anterior, y ya en realidad nada más se van mostrando todas estas, además las fotos que uno encuentra es donde ella ya está en esta transición, donde anda buscando esta parte de ser un filósofo,
no diré un varón, sino un filósofo. Ahí es donde ella tiene esta eficacia por ser un filósofo, y además un filósofo que se reconozcan sus ideas, ¿verdad? Y que no le vean esa parte femenina, porque entonces ya no toman tan en serio sus ideas. Entonces, como que se pasó demasiado del lado de lo intelectual, ¿verdad? Incluyendo pues esta parte del cuerpo donde pues parecería que en el orden imperante el cuerpo que piensa, que es serio, es el del varón, y pues, ahí lo fue haciendo en su transformación, pero pues al final no se halla. De las cosas que dice la psicoanalista que la está diagnosticando, ¿verdad? Porque es lo que ella pidió. Es sorprendente que nos hable del circo del binarismo sexual y no del circo del espectáculo universitario, mediático y de la moda entregándose a ello tan decididamente. Porque lo que está viendo la psicoanalista es que en medio de toda esta cuestión de teoría queer, de teoría de transexualidad que está planteando, ¿verdad? Hay una cuestión en el ámbito universitario donde se puede terminar en el puro circo, y que parece que además eso es lo que pues le gusta a ella, lo que quiere es ser vista, ¿verdad? Pero no en el círculo o en el circo del espectáculo normal, sino en esto que tiene un gran prestigio, que es la cuestión del ámbito universitario. Y pues sí, desde las universidades hay unos intelectuales que pues, son famosos, son pues vistos y leídos por todos porque están en un espectáculo universitario. Es como una impostura. Y entonces pues sería el filósofo de moda, hay ideas de moda, hay libros de moda, y pues si tú los lees estás en la moda de un supuesto pensar, y eso en lo que ella está metida. Y además, pues no tuvo el prurito, como dice esta psicoanalista, ¿verdad? De además, pues venderse a esa moda. Y además no es un decir de que está vendida a la moda, sino que la empresa Gucci, ¿verdad? Que es una empresa de moda, y además de moda muy cara, pues ella ya salió en sus festival de moda Gucci. Entonces hizo un video, el primero que hizo de esta serie, que son una serie de Gucci, donde Gucci lo que están tratando de hacer es justamente captar la venta, no solamente pues a las personas normales, sino que ahora quiere captar ese mercado de transexualidad, de queerismo, de lo indeterminado. Y entonces, pues es una empresa que ya empieza a hacer ropa también para estas personas. Y pues la usa como un elemento para vender. Y cosas que ella criticaba en sus libros anteriormente, que te decía que este capitalismo que a todos nos compraba y nos quería meter en la pornografía y en la cuestión de la medicina, pues ahora parece que ya no lo critica. Y cosas que no hubiera hecho desde esos otros libros, pues ahora siendo un monstruo, pues lo está haciendo. Son de las cosas que esta psicoanalista pues le ve como que ahí ya no hubo una coherencia o consistencia en su discurso. Y pues así como cambió de identidad, pues ahora está cambiando de posición y de ideas, pero sin hacer un libro donde explique por qué está cambiando esa circunstancia. Entonces, pues sale en el anuncio de Gucci, porque además es un comercial de 20 minutos, ¿verdad? Donde pues ella sale ahí justamente como filósofo, como el filósofo de moda que te habla en la televisión, porque pues, sí hay filósofos de moda que pues, sí salen en la televisión y todo el mundo los lee y los considera que pues, ahí está la filosofía y que hay que leer. Y entonces además pues se ha metido en este círculo mediático, ¿verdad? En este espectáculo de universitarios, donde pues además parece que está muy cómoda ella. Y es otra de las jaulas en las que se está metiendo. Y que además ella pues decía que no había que entrar en esas jaulas de este capitalismo, o este postcapitalismo, ¿verdad? Que a todos quiere comprar, y pues a ella ya la compró. En apariencia está en contra de identidades marcadas por el poder de la epistemología de la diferencia sexual,
y tiene la ilusión de una elección libre por estar en este lugar trans, o más bien de monstruo, de Frankenstein, esperando que alguien le ofrezca una flor, porque además es lo que ya vio la psicoanalista, que en toda esta monstruosidad, ¿verdad? Ya, lo que ella, pues además siempre tiene esta ilusión, es que pues alguien llegue y le ofrezca una flor, que alguien llegue y la enamore, que alguien llegue y le brinde algo, algo que pues ella no puede conseguir y ella no tiene. Y entonces pues, vuelve a quedar como la mujer que está esperando que pues, alguien haga algo por ella, porque eso fue lo que le reclamó a los psicoanalistas, justamente, que no hacían nada por este tipo de personas, personas como ella ahora. Y entonces cosas donde parecía que ella se estaba curando sola, estaba haciendo un autoanálisis, a partir desde la psicología y a partir desde la filosofía, resulta que no, que ahora quiere que la respuesta venga de fuera y además de parte de estos médicos que se supone que ella también decía que no había que caer en el psicoanalismo, en esta parte donde cuando no te resuelven el problema te medican, pues ahora está pidiendo desde su parte monstruo que le pase eso. Entonces vean cómo ella, ese bigotito lo tilda además de mexicano, ¿no? De cuando se empezó ella a hacer su transición, eh, se empezó a poner este bigotito porque ese bigotito se lo pegaba. Y además así ya caracteriza este bigotito de mexicano, ¿verdad? Pero era uno que pues ella se lo ponía. Después ya cuando vino su tratamiento, su transición, dice, me salen 4 pelos, pero ya son mis propios pelos, ¿no? Aquí en el bozo. Y además digo, pues además da muchos saltos porque entiendo que si te empiezas a rasurar, seas varón y mujer, te empieza a salir bigote, que son de las cosas que nadie les dice a las muchachas. Y se empiezan a depilar y se empiezan a rasurar y después ya no pueden prescindir de estarse rasurando o depilando porque cada vez que lo hacen, en la siguiente vez les sale más grande. Y nadie les advierte a estas muchachas que mejor se dejen ahí lo poquito que tienen, porque hay unas muchachas que pues, sí tienen un poquito de bocio o bozo, como Frida Kahlo, ¿verdad? Y se lo quitan y a la siguiente crece más y crece más, crece más. Entonces, son de las cosas que son muy extrañas de esta diferencia sexual y de caracteres secundarios, donde pues de pronto empieza a salir pelo donde antes no tenías, y uno de ellos pues es aquí sobre los labios. Y entonces hay mujeres que se arrepienten muchísimo de haberlo hecho la primera vez porque ya no pudieron parar de hacerlo porque siempre sale más. Les digo, y además, pues no necesitaba tanta testosterona para que a lo mejor le hubiera salido bigotes y se empezaba a rasurar, ¿verdad? Pero bueno, ella tomó ese camino y pues así es como es ahora. Esta es la imagen que ahora quiere dar, ¿verdad? Y pues ya se corta el pelo como varón. Finalmente, pues anda, al fin y al cabo rasurada o rasurado, ¿verdad? Y vestido de varón todo el tiempo, pero tampoco está a gusto. Preciado parece no querer ser un archivo político viviente, que son de las cosas que ha declarado, que siendo mujer, ¿verdad? O estando en esa situación de las mujeres, eran un archivo político viviente. Y me pregunto si no lo encarnará más que nunca después de su transformación. En nombre de una libertad de elección de su jaula, acepta de lleno prestar su cuerpo a la terapia hormonal, inyectándose testosterona durante años y como modelo de la nueva campaña de Gucci. Y entonces ahí es donde pues la misma B. Preciado ya aceptó que pues nada más cambió de jaula y además les digo con toda esta pues cosa de estar metiéndose cuerpos, cosas en el cuerpo y tratar de transformarse y pues cambiar su identidad en una cuestión legal, de que ahora pues su pasaporte dice Paul B. Preciado, filósofo. Entonces, quien no conoce toda su historia, pues sí, ve un varón ahí enfrente de ellos. Pero quienes conocemos toda su historia realmente nos hace pensar de que pues, a lo mejor esa no era la salida. Y además, pues en esta situación de monstruo, ¿verdad? Pues además ya no está a gusto. No es como otras personas que pues llega un momento donde pues sí dicen, eso es lo que yo quería en estos cambios.
pues ella como que parece que no es lo que finalmente quería en esta nueva jaula que se ha construido, porque además se ha construido ella misma una jaula, y pues también digo, pues qué chiste tiene que tú misma te construyas la jaula, o sea, al fin y al cabo quedas otra vez en una jaula, pero se supone que iba a salir de la jaula, era una manera de ya no estar en esa jaula, en ese archivo político viviente, ¿verdad? Pues ahora más que nunca es un archivo político viviente, porque pues eso es lo que le está pasando en su llamada a los psicoanalistas, porque pues, quiere que le abran un expediente ahora a los psicoanalistas donde traten a las personas como ella. Y eso es un archivo político viviente, porque esa era su idea del archivo político viviente, es de cómo te guardan tu archivo, cómo está ahí todo descrito, lo que tú eres, y además, pues la forma de que van llevando el registro de las mujeres, ¿verdad? Como si eso no lo hicieran con los varones. Entonces, como que hay unas cosas que ha perdido de vista y que mientras las decía como mujer, pues sonaban algo coherentes, pero ahora que los dice como pues trans, como que ya no suenan tan coherentes. Monstruos pero bellos, elegantes, de una determinada clase, que se mueven vaporosamente en un espacio muy chic decorado con muebles selectos. Nada que indique los enormes estragos que muchos transpadecen. Unos cuerpos perfectamente monstruosos, tratados hormonalmente para lucir las prendas de Gucci tan afines al imperio de la moda que intenta equipararse al arte. Entonces, yo cuando leí justamente este párrafo, ¿verdad?, de la psicoanalista, digo, anda, pues es que está como la situación en la que estaban las mujeres ricas, que decían, pues estoy en una jaula, pero mi jaula es de oro, y eso les satisfacía mucho. Entonces, pues además, pues ya están en una jaula de oro, y digo, pues no cambió mucho su situación, porque hay un montón de novelas justamente donde, pues, de lo que se trata es como una mujer acepta estar en su jaula, porque pues además es una jaula de oro. Y era como, pues, es mejor estar en una jaula de oro que estar en una jaula de cualquiera. Y era una manera en que unas mujeres pues decían y aceptaban y decían que elegían ellas mismas su jaula de oro. Y entonces ahí es donde digo, bueno, pues es que como que volvió a quedar en la situación en la que estaban las mujeres ricas anteriormente. Pues sí, tengo mi jaula, pero siendo de oro, pues ya no me preocupo. Y es en la que está ahora con la cuestión de su participación con Gucci, ¿no? Que ya llegó además en un estatus donde pues además le pagan por estar luciendo ropa bonita, estar en ambientes de pues mucho oropel, mucho lujo, pero ella está pidiendo ahora que la curen. Esta es otra de sus fotografías ya, pues como modelo filósofo, ¿verdad? Donde pues está aquí luciendo muy, muy la ropa. Y además, en una moda muy extraña, donde pues, cae volando una manga, ¿verdad? De las dos camisas que trae puestas. Su proceso de cambio habrá podido ser uno de los momentos más felices de su vida, pero no es la felicidad. Habrá conseguido sentirse en la universalidad por tener un cuerpo morfológicamente de hombre y habrá abandonado el lugar de alteridad que tenía como mujer, pero no podrá escribir la relación sexual que implica el cuerpo a cuerpo, aunque consiga que alguien llegue a entregarle una flor a este monstruo. No podrá erradicar la soledad radical y el desamparo que implica ser un humano. Tampoco podrá encarnar lo imposible. Por esto mismo, los conceptos del último Lacan no son tenidos en cuenta en sus desarrollos y prefiere referirse a los términos freudianos sin contemplar la verdad restituida en ellos y así mantener esta vana ilusión. Además, lo que le critica a la psicoanalista es que ella, que era muy lacaniana, ¿verdad? Como no pudo enfrentarse a lo que planteaba Lacan, porque Lacan de lo que está hablando es que hay tres espacios, que es lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y lo que dice esta psicoanalista es que ella no pudo enfrentarse a lo real, que ahí es donde pues en lo simbólico se construyó un mundo, en lo imaginario se construyó un mundo,
pero en lo real no se ha podido construir ese mundo, porque lo real tú no lo construyes, lo real está ahí, y es lo que justamente de pronto pues te enfrenta, ¿no? A una situación que aunque tú no la quieras ver, realmente ahí está lo real y no lo puedes tú ni construir, ni contar, ni nada, y entonces ella ya lo que hizo es, pues, además había, ahora sí que renegado de Freud, ahora ella se le está regresando justamente a este discurso de lo que es lo freudiano, por no querer ver lo real, que es lo que pues la psicoanalista además está viendo, que ella está renunciando a justamente ver esta parte de lo real y se está yendo por la ilusión de construirse un mundo pues únicamente para ella en realidad, ¿no? Ahí es donde dice pues está en totalmente soledad, ya perdió la alteridad que tenía como mujer, porque además ya no la tiene ni como varón, y está en esta cuestión de que no podrá escribir la relación sexual que implica el cuerpo a cuerpo. Además, ya no hay un cuerpo como, pues, que corresponda a ella, porque al fin y al cabo, pues, el heterosexual, pues, tiene un cuerpo al cual, diré, pues, corresponder. El, los homosexuales, pues, tienen un cuerpo al cual responder también, pero ya ella como monstruo, pues, se queda sin un cuerpo al cual corresponder. Entonces se queda en una soledad tremenda, porque de las cosas que habíamos visto aquí es la cuestión de que plantea Sibila Leramo, lo que se plantea con lo que es la experiencia de Sibila Leramo, de que al final pues se queda la tristeza, la libertad y la soledad, pero aquí ella no tiene la experiencia ya de la libertad, ¿verdad? Y pues parece que ni la tristeza, pero sí nada más la pura soledad, está por completo sola o solo. Y ahí es donde pues es muy terrible la situación en la que se encuentra, y además en esta cuestión de que pues anda buscando quien le entregue una flor y a lo mejor ya pues su esposa le entregará una flor, ¿verdad? Porque además en todo esto de que es filósofo, pues tiene una esposa que le ha traído en toda su transición, ¿verdad? Y pues su esposa también es una feminista, filósofa. Además, es una de estas feministas filósofas que son de estas, que son así como vigoréxicas, ya en la última parte también de su, devenir como persona, pero su esposa no ha entrado en esta deriva que está por preciado, y ahí es donde la psicoanalista ve que no tiene un cuerpo como, pues, que le corresponda, y además yo lo que veo en definitiva que la única cárcel que ella no está viendo, ¿verdad? Es justamente la cárcel de la pareja. Digo, bueno, es que además entra y sale de jaulas que pues le gustan, no le gustan, ella se pone, ella se quita, pero la única cárcel que además yo considero que sigue siendo un problema en este momento, ¿verdad? Y que va más allá del feminismo incluso, que es la jaula del encarcelamiento de la pareja. Esa es una gran jaula que cargan los seres humanos y que además no la quieren ver. Y es como la gran jaula donde están ahí las lesbianas, los homosexuales, los heteros, y mientras no se vea que esa es una jaula, además yo considero que no se van a resolver los problemas que tienen los seres humanos en esta disputa que se ha dado entre pues, ser varón y ser mujer, de me beso o no me beso en la calle, de me acosas o no me acosas en la calle. Yo digo que todo eso es resultado justamente de cómo estamos encarcelados en una cultura de la pareja, de la monogamia, de la fidelidad, y esa es la única jaula que él no ve ni se piensa quitar. Y pues como cualquier filósofo normal, pues tiene una esposa, que además su esposa pues a lo mejor no es la típica ama de casa, ¿verdad? Pero pues ahí él está inscrito en esta relación donde pues ni siquiera pone en duda, ¿verdad? Lo que sería una relación de pareja y ese encierro que implica la pareja. Y entonces, pues también de pronto digo, pues tanta filosofía para no ver la jaula principal, pues no le veo el chiste a toda su transformación y a toda su
dinámica en la que se ha metido, y lo cierto es que pues está en una nueva jaula, y es una nueva jaula donde pues a lo mejor antes en esa jaula pues había otras personas como él, pero pues ahora está ahí solito, como un fenómeno, ¿verdad? De estos fenómenos en el circo, donde uno va y ve ahí al monstruo, pasen a ver al monstruo, y además el monstruo pues está pues en su lugar de monstruo, y decir, sí, véanme a mí, monstruo, porque es lo que salió a decirle a los psicoanalistas, que él es un monstruo, y además que quiere que lo vean, quieren que lo dictaminen, que lo analicen, que le hagan un archivo, porque los psicoanalistas nos han puesto en la situación de pensar a monstruos como él. Entonces ahí es donde, pues este es como un ejemplo justamente de, pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿No? Ya salió de la cárcel del ser mujer, se volvió un varón, pero pues creo que esa tampoco es la solución de salir del encierro de ser mujer. Cuando pues a lo mejor andamos buscando unas cosas más, eh, sustanciales, que no sea nada más esta diferenciación entre varón y mujer, sino como es la cuestión de la libertad. Eso es algo que pues realmente pienso que es un anhelo más amplio que ser solamente varón o mujer, ¿verdad? Y si te ven o no te ven en la calle, la cuestión de la libertad y cómo ser más libres cada vez, y no estar en el encierro fundamental, que es el encierro de la pareja, que es el que básicamente no permite que las personas sean libres. Y entonces, pues hasta ahí llegaría justamente toda mi reflexión de todas estas eh, mujeres que les he contado, ¿verdad? Y hasta el paradigma que ya implica, la paradoja que implica, pues, si estabas pensando que la solución era volverte varón, pues ya por Preciado nos demuestra que pues no, esa tampoco es la solución, porque no está a gusto ahora, para nada a gusto. Y lo que le dictamina a la psicoanalista, ¿verdad? Que le contesta a su publicación de Yo soy el monstruo y les hablo, y es que pues además estás tremendamente solo, y creo que pues esa cuestión de ser totalmente solo un lunar, pues ¿quién la puede soportar? Por más esposa que tenga y la comprenda o lo comprenda. Y entonces como que hay que pensar más abiertamente y salir del encierro, les digo, de la pareja. A lo mejor ahí habría una solución a esto que se nos está planteando como un problema entre varones y mujeres, porque es un encierro, y pues los homosexuales ya se pueden casar, las lesbianas ya se pueden casar, pero al final, como se termina viendo, terminan divorciándose y terminan en relaciones tóxicas. Entonces, a lo mejor es más importante salir del otro encierro que nada más del varón o mujer. Y pues en el metro se ve, ¿no? Cómo está en la problemática, en la división que ahora se ha implantado. De este lado las mujeres, de este lado los varones, pero que se termina solucionando. Y bueno, hasta aquí llega toda esta reflexión de mujeres disolutas y disipadas, de que para qué te disipas tanto si te vas a ir a meter a la jaula de lo otro que no es comprensible ni para la misma persona la que está ahí, y mejor enfrentar en esta cuestión de lo real, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente sería bueno, pues, tomar en cuenta para salir de la jaula más amplia, que es esa de la pareja? Bueno, ya terminó el tiempo, además, ya no queda más que decirles, pues muchas gracias por haber estado en este curso, sumándole que los tratamientos hormonales lo podrían encajonar en una depresión. Pues sí, todo eso que eso implica, justamente, ¿verdad? Se metió en un callejón sin salida ahora. Y pues yo no le veo mucho chiste a eso ahora. Entonces, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya no queda más que despedirnos. Pues
realmente agradecerles por su participación en este curso. De lo que son sus tareas, ya se las contesté a todos, la mayoría, creo que ya todos, ¿verdad? Entonces, les voy a pasar a la jefatura de la carrera la lista de las personas que estuvieron participando, no solamente aquí, sino hicieron sus tareas para que les hagan llegar su certificado de que estuvieron en este curso, que además ha sido un curso de 20 horas, que ya es un certificado que tiene valor curricular por la cantidad de horas. Y entonces, pues yo estuve muy bien, muy feliz, muy contenta, aprendí muchas cosas y espero que ustedes también. Entonces, muchas gracias por su participación aquí en este curso. Yo había entendido que teníamos hasta ahí para entregarlas, maestra. Pues sí, tienen hasta hoy. Ahora, pues yo voy a hacer mi entrega hasta el lunes, o sea que pues si les falta algo, háganlo de este fin de semana, no hay problema. Entiendo que aunque tenga la fecha límite, ustedes pueden ahí seguir publicando. Y pues bueno, espero que nos encontremos en algún otro curso o en la FES Aragón, no sé, ¿verdad? Yo aquí pues ya no me queda más que decirles muchas gracias por haber hecho realidad este curso y me despido. Gracias a ti por participar, Marco Antonio Hernández, ¿verdad? Y a todas las personas que se están despidiendo también aquí en el chat. Muchas gracias a ustedes.